quién fue el encargado del procedimiento militar, nombre y rango que ocupaba. Usted ya dijo que no fue usted, que no fue el presidente, que fue el Estado Mayor. Entonces, ministro, nombre y rango de la persona que estuvo a cargo del operativo militar del 9 de febrero en la Asamblea Legislativa. Da la palabra al señor ministro de la Defensa. Bien, he pasado reiterando y lo hice desde un principio de explicar que aquí no ha habido operativo militar y hemos explicado que es un operativo militar. Por lo tanto, en esta ocasión no hay operativo militar, no hay mandos para realizar una operación militar. Lo que hemos expresado es que se le proporcionó al señor presidente de la República la seguridad que le corresponde de acuerdo a la ley y eso se lo otorga el Estado Mayor Presidencial. El día sábado previo al 9 de febrero, el señor presidente de la República redactó un tuit donde decía, lo leo: convoco al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea este domingo a las 3 p.m. y pone artículo 87 de la Constitución, que es el que se refiere a la insurrección. Mi pregunta es la siguiente: las unidades de la Fuerza Armada que participaron, que usted ya aceptó que participaron unidades de la Fuerza Armada, más el batallón presidencial, porque usted ha dicho que no puede responder, pero en particular usted, señor ministro, usted que vino a supervisar, ¿a qué vino? ¿Usted vino a supervisar una insurrección? ¿Sí o no? Si su respuesta es que no vino a eso, entonces la otra pregunta es, señor ministro, ¿desobedeció usted entonces una orden del presidente de la República? ¿Sí o no? Explíquenos, señor ministro. Bien, yo ya expliqué que vine a supervisar el acto, la actividad que tendría que realizar el Estado Mayor Presidencial de proporcionarle seguridad al señor presidente de la República y que el señor presidente de la República no me ha dado ninguna orden a mí. Usted en su exposición, cuando respondió la pregunta 3, dijo esta frase: ese día todo se desarrolló de manera normal. Esas fueron sus palabras. Entonces yo le pregunto, ¿considera usted normal que un órgano de Estado sea rodeado por militares con armas de guerra, con vehículos artillados en su alrededor, con militares armando tarimas, con francotiradores a su alrededor? ¿Es normal eso para usted, señor ministro? Sobre todo porque existen imágenes como esta. Esta imagen lo que refleja es una toma del edificio de la Asamblea Legislativa, que en su mente dice que es normal. Yo le quiero hacer una pregunta, una sola, no la evada, señor ministro. Usted dijo que había jurado y que en el juramento al soldado hablaba de la integridad militar. Yo apelo a su integridad militar en este momento y le pregunto, respóndale al pueblo salvadoreño en este momento, si esta fotografía que usted supervisó es normal, sí o no. Respóndale al pueblo salvadoreño si usted supervisó esta operación militar y usted la ordenó, sí o no. Respóndale por su integridad militar al pueblo salvadoreño si esto es decoroso y democrático, sí o no. Gracias, presidente. Señor ministro de la Defensa. Bueno,
Creo que he explicado bastante que no hubo una operación militar y que en esa pregunta, además de eso, me decían que cuál era, qué hicieron las unidades que estuvieron acá. Y yo ya he explicado que el Estado Mayor Presidencial lo que hizo fue darle seguridad al señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada. Que las unidades ingresaron con el señor Presidente y se retiraron con el señor Presidente, por lo cual no ha habido ninguna toma de esta asamblea. El reglamento de organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, en el artículo 12, dice: el jefe del MP tendrá las siguientes atribuciones no delegables. A. Someter a consideración del Presidente de la República la información y los elementos de juicio necesarios para decisiones sobre los asuntos relativos a la seguridad personal y apoyo logístico de sus actividades, así como de aquellos otros que les sean encomendadas por el propio Presidente de la República. Así que entonces, según la ley, el presidente no pudo entonces solamente tuvo conocimiento, porque aquí dice que no es delegable. Y si el presidente tuvo conocimiento, yo quiero que usted me diga, por favor, el nombre de la persona que organizó esta visita a la Asamblea Legislativa para proteger al presidente, el nombre de la persona que dio esa orden, y usted ya habló de la subordinación, así que ¿quién le...? La ambientación que hizo es relacionada con la pregunta número 13, está específicamente, hay una pregunta al respecto, y yo digo que se la puedo responder justo cuando estemos en la pregunta 13. Del tweet, de la ambientación, correcto, cuando habla del tweet de la pregunta 13, está acá, pero bien. Usted misma ha mencionado que el Estado Mayor Presidencial es el que va a asesorar al señor Presidente de la República y que el Estado Mayor Presidencial es responsable por haberle proporcionado la seguridad al señor Presidente de la República. Yo tengo a un soldado con una arma, con su dedo en el gatillo, atrás de mi curul. Yo no he tenido esta situación. A mí me extraña que se trate de normalizar, ministro, acciones deplorables de esta magnitud, cuando incluso ni a los presidentes de las más grandes potencias del mundo ingresan así a un órgano de Estado como es la Asamblea Legislativa o el Congreso. Yo le vuelvo a reiterar una pregunta, ministro, que ha evitado contestarla. ¿Quién dio la orden de realizar este nivel de despliegue militar en este Salón Azul, si no fue usted? Y que incluso lo dijo, que usted había pasado a supervisar, y también lo voy a seguir reiterando, porque usted dijo de que en ningún momento había una alteración del orden, y no había alteración del orden porque incluso, quiero decir, que todos los invitados allá afuera eran los ministros, los empleados de gobierno, porque eran empleados públicos, había transporte para llevarlos, para traerlos y para llevarlos. Entonces, ¿cuál era el riesgo, el peligro inminente para poder proteger a esta magnitud al presidente de la República? Y yo sí le voy a reiterar que usted conteste el nombre y el apellido de quien dio la orden
de esta excesiva fuerza bruta militar adentro de esta Asamblea Legislativa? Bueno, sí se ha estado explicando que la seguridad, señor presidente, se la proporciona el Estado Mayor Presidencial. La valoración de si es excesiva o poca también ya la expliqué y son apreciaciones de cada una de las personas de acuerdo a su formación. No me ha dado el nombre, perdóneme, lo vuelvo a reiterar, nombre. Y yo, en vista de que no me lo puede proporcionar, yo me quiero permitir, si usted y los altos miembros de la Fuerza Armada conocen al señor general de brigada Manuel Antonio Acevedo López y en qué lugar se encuentra y qué era el cargo y en qué brigada se encontraba en el momento del 9 de febrero. Señor Ministro de la Defensa Nacional tiene la palabra. Sí, lo conozco. Sí. ¿Es este, señor ministro, el militar en cuestión, Acevedo López, parado justo atrás del señor presidente de la República cuando usurpó la silla presidencial de este órgano de gobierno? Señor ministro. La pregunta, ¿ha hecho una pregunta, diputado? Okay, tiene la palabra el señor Ministro de la Defensa Nacional. Sí, el jefe del Estado Mayor Presidencial es el que asiste al señor presidente en todas sus actividades. Diputado Godoy tiene la palabra. Gracias, presidente. Entiendo, señor ministro, la pregunta es si en efecto es él, el militar Acevedo López. Por favor. Tiene la palabra el señor Ministro de la Defensa. Sí, el señor jefe del Estado Mayor Presidencial es el que asiste y acompaña al señor presidente de la República.